¿Correcto? Es importante tenerlo en cuenta. Tus conclusiones en el trabajo de investigación deben basarse en los resultados obtenidos. Y para que tengas buenos resultados, se requiere también que hagas buenas preguntas con respuestas que recojan información más específica y no que tienda a suponer, no, es que yo pienso que es, cuando tú ya emites una opinión en ese aspecto, sin basarte en los resultados, ahí estás hablando ya de tu opinión, pero tú no has sido encuestado. Entonces, la información, ¿no?, que tú vas a procesar, analizar, es la información que recoges con el cuestionario. Por eso, repito, las preguntas tienen que estar bien elaboradas. Bien, otro caso más. Por ejemplo, pregunta 1, ¿considera que la distribución de refrescos es adecuada? ¿No? Y la pregunta 2 dice, ¿cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desea comprarlos? De alguna manera las dos están relacionadas, pero ¿cuál convendría de repente presentar en un cuestionario? ¿La pregunta 1 o la pregunta 2? La pregunta 1 dice, ¿considera que la distribución de refrescos es adecuada? ¿No? Y la pregunta 2 dice, ¿cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desea comprarlos? ¿Qué significa la pregunta 1? ¿No? Inclusive, la pregunta 1 se da como para yo primero entenderlo y luego responderlo. En cambio, como que la pregunta 2 te lo clarifica. La pregunta 1 va haciendo referencia a que si lo que existe, ¿no?, de refrescos, ¿no?, para poder adquirirlos es suficiente, es adecuado, ¿no? Cuando yo lo voy leyendo lo voy comenzando a entender, ¿no? Si lo asignado de repente en las horas de la mañana alcanza para cubrir a la cantidad de clientes que van a consumir refrescos, ¿no? La pregunta 2 te lo aclara más, ¿correcto? ¿Cree que siempre hay refrescos disponibles cuando deseo comprarlos? ¿Te das cuenta del alcance de ambas preguntas? O sea, cuando tú, por ejemplo, buscas un producto, ¿no?, tú no solamente te fijas en el tema del precio o la calidad, sino también si está accesible, si lo puedes comprar. Porque si tú quieres comprar un producto y no lo encuentras, ¿no?, ¿eso qué demanda? Que de repente estés yendo a otra bodega, otra tienda, a otro lugar, te puede demandar más tiempo y de repente ya ni lo compras. Si ves una alternativa de repente más barata o que también cumpla lo mínimo necesario, vas por ese producto. Pero mira la importancia de darte cuenta de la segunda pregunta, ¿no? ¿Cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desea comprarlos? ¿Por qué? Porque la satisfacción de un cliente pasa no solo con tener el dinero para comprar algo, también pasa por poder comprarlo, o sea, estando disponible el producto. Entonces, lo que quiero que comprendas es diferenciar claramente lo que la pregunta 1 te puede informar y la pregunta 2 también. ¿Lo logran identificar? O sea, en la pregunta 1, la distribución de refrescos simplemente es sí o no, por ejemplo, ¿no? En este caso, pero en un sentido de que si consideras que la cantidad de refrescos que se ofrecen es adecuada o no. Pero en la segunda pregunta, ¿cree que siempre hay refrescos? ¿Correcto? Siempre. O sea, ahí ya dice algo más. Porque, por ejemplo, la primera pregunta puede ser referentemente a una visita. Ah, ya, visité la tienda y, bueno, sí, a mí me parece que la distribución de refrescos es adecuada. En una visita o en dos. Pero la segunda hace referencia ya a la disponibilidad. Siempre que vas, ¿encuentras refrescos? Sí. Ese sí es un sí más útil. ¿Te das cuenta que, qué podría concluir yo ahí? Que de alguna manera la tienda, ¿no?, logra abastecer o brindar la cantidad necesaria de productos para los clientes. Por eso es que en la pregunta 2, de alguna manera, obtengo una información más específica. Entonces, estos 5 casos, ¿correcto? También los he tomado como referencia de la separata que está en Canvas, para que la puedan observar de lo que es con respecto al diseño de cuestionarios, ¿no?, para que se puedan guiar, ¿no? Les recomiendo revisarla, ¿no? Ahí también tienen más ejemplos, ¿correcto?, que les puede ayudar a poder distinguir una pregunta conveniente o no, ¿correcto? O preguntas también, en este caso, para una investigación no correctas, ¿no?, y preguntas que sí son correctas. ¿Alguna consultas aquí en esta parte? ¿Correcto? Si nos damos cuenta, estas preguntas hacen referencia más que todo a variables cualitativas, ¿correcto? Pero no olvides que también tú requieres preguntas que apunten a obtener información sobre valores cuantitativos, ¿no?, ya sean continuos o discretos, ¿no?
Cuando tú haces preguntas sobre el precio del almuerzo que quisieras pagar, ahí ya vas a recoger información relacionada a una variable cuantitativa continua. Cuando tú haces una pregunta, por ejemplo, en la semana, ¿no? ¿Con qué frecuencia, ¿no? Al día, ¿no? O de repente, ¿con qué frecuencia a la semana visitas o vas a la biblioteca? 0, ninguna vez a la semana, 1, una vez a la semana. Ahí estás hablando de una variable cuantitativa discreta, ¿correcto? Entonces, recuerda que en el trabajo de investigación tienes que involucrar a los 4 tipos de variables. Lo que es más fácil de conseguir, o lo que abunda más de alguna manera, o suele ser muchas veces la cualitativa nominal, ¿no? Cuando preguntas la carrera profesional, ¿no? Cuando son respuestas de sí o no, ¿correcto? Cuando son respuestas en función a la escala de Likert, tendrás una cualitativa ordinal. De alguna manera eso es más fácil de conseguir, ¿no? Pero ya cuando hablamos de valores numéricos, hay que ver bien ese tema, ¿no? Si hablamos de tiempos de espera, también tenemos una variable cuantitativa continua, ¿correcto? De repente, número de veces que, ¿no?, un alumno usa un cubículo aquí en la Torre de Arequipa al mes, ese número de veces también es una variable cuantitativa continua, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, todo lo que es con respecto a tiempos, lo que es con respecto a precios, lo que es con respecto de repente a pesos en kilogramos, ¿no? Ya corresponden a variables cuantitativas continuas. Los 4 tipos de variables debes incluirlos en el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, la idea de la clase de hoy ha sido un poco también poder darles más orientaciones en cuanto a la elaboración de preguntas, pero recuerden que esto va a ser muy bien completado con la separata que está en Canvas. Y básicamente, ya para ir cerrando el tema de hoy día, quería solamente compartirles esta parte acá, ¿no? A la pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante escoger el instrumento adecuado para obtener información? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes darían, ¿no? Pregunta 1, ¿no? ¿Por qué es importante escoger el instrumento adecuado para obtener información? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? ¿Por qué es importante acertar, ¿no?, en el instrumento? En esta investigación voy a usar un cuestionario. En esta investigación voy a usar una lista de cotejo. En esta investigación voy a usar otro tipo de, ¿no? ¿Cuál sería? A la hora de obtener el resultado. Más facilidad a la hora de tener el resultado. Porque es lo que sería la posibilidad que saque a tu hipótesis que tenga para tu pregunta. Ya, si planteas una hipótesis, puedes, digamos, obtener un resultado, digamos, más específico. ¿Ya? ¿Ok? Para acercarse más al tipo de información que quieres obtener. Para acercarse más al tipo de información. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Está bien, está bien.